habíamos llegado hasta este punto, ¿sí? Donde decía, como actividad, averiguar y recordar todas las propiedades de la potencia y la radicación. Y el ejercicio 28 decía, decidir si las siguientes igualdades son correctas, teniendo en cuenta las propiedades de la potenciación. Vamos a hacer un recordatorio de todas las propiedades de la potencia, e incluso vamos a partir de la definición de potencia para aclarar un poquito todas estas cuestiones. Y a partir de ahí vamos a deducir también la radicación. ¿Bien? Vamos a ir a la pizarra. Bien. Vamos a hablar de potenciación. Potenciación. Bien. Potenciación. ¿Qué es una potencia? ¿A qué se refiere a una potencia? Una potencia es el producto de factores iguales, ¿sí? Y se lo puede describir de esta manera. Una potencia es una expresión, por ejemplo, de esta forma. De ahí. Bien. El número grande, ¿sí? El número grande, el B, es lo que se llama base. Base. El número chiquito, el que está arriba, este, se lo define como exponente. Bien, el exponente es el que me va a decir cuántas veces voy a multiplicar por sí misma esa base. Esta expresión b a la n es hacer b por b por b por b, así multiplicar por sí mismo n veces a b. Esa es la definición de potencia. Esta es la definición de potencia. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos lo siguiente. Me dice 2 al cubo, ¿bien? Cuando es un 3 se dice cubo, ¿bien? Esto significa que voy a hacer 2 por 2 por 2, ¿bien? En efecto, 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8, ¿bien? Si hubiera tenido la siguiente expresión, esto es 3 al cuadrado, y esto me está indicando que es 3 por 3, ¿sí? El 3 lo coloco 2 veces y lo multiplico entre sí. 3 por 3 es 9. Esta ya podemos sacar una pequeña conclusión, ¿sí? Una pequeña conclusión, y es decir, que la potenciación no es conmutativa. ¿Por qué no es conmutativa? Porque justamente no está cumpliendo lo que hicimos aquí. Por ejemplo, tener un número elevado a un cierto exponente no es lo mismo que el exponente que tenía elevarlo a la base, ¿sí? Eso es distinto. Entonces, de esta manera estoy diciendo que la potenciación no es conmutativa, ¿sí? No me da lo mismo. Fíjense que aquí hicimos, por ejemplo, 2 al cubo y dio 8 como resultado. Y después hicimos 3 al cuadrado y nos dio 9 como resultado. Y los resultados son efectivamente diferentes, ¿sí? Entonces, puedo ya indicar que la potenciación no es conmutativa. Bien, bueno.
Vamos a otras reglas, ¿sí? Las primeras. Y ahí podemos decir lo siguiente. Que cualquiera sea el número que tengamos, elevado a la potencia 0, al exponente 0, eso va a ser siempre 1. Siempre y cuando la base sea distinta de 0. ¿Bien? Por ejemplo, si tenemos 98 elevado a la 0, eso va a ser 1. ¿Bien? Primera regla que tenemos aquí. Primera regla. ¿Bien? Vamos a una segunda regla. Una segunda regla me dice que cualquiera sea el número que tenga elevado a la primera potencia o a la 1, me va a dar el mismo número, ¿sí? Un ejemplo, si tengo 98 elevado a la 1, va a dar 98. ¿Bien? Esta sería como una segunda regla. Bien. Vamos a una tercera regla. Una tercera regla me dice que si tengo el número 1 elevado a cualquier exponente, eso va a ser igual a 1. ¿Sí? Y supónganse que tengo 1 elevado a la 98. Y me van a decir, ¿por qué es 1? Porque tengo 1 por 1 por 1 por 1 por 1, 98 veces. ¿Bien? Entonces, 1 por 1 es 1. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. ¿Sí? Siempre es 1. Entonces, 1 elevado a la 98 es 1. Así que 1 elevado a cualquier exponente siempre es 1. Aquí tenemos otra regla. Otra regla es decir, bueno, ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, 0 elevado a cualquier exponente? En este caso, 0 elevado a cualquier exponente va a ser 0. Por ejemplo, si tengo 0 elevado a la 98, ¿sí? Voy a usar los mismos números como para que no se confunda. Acá me va a quedar 0. ¿Por qué? Porque 0 por 0 por 0 por 0 por 0 por 0, 0 por 0 ya sé que es 0. Y así que es 0 multiplicado por cualquier otra cosa siempre va a quedar 0. Entonces, ahí ya tenemos otra regla. ¿Bien? Otra regla. ¿Sí? ¿Por qué les aclaro? Y acá tenemos que indicar, ¿sí? Indicar que ese exponente sea distinto del 0. O sea, esta regla vale cuando el exponente es distinto del 0. ¿Sí? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque 0 elevado a la 0, ¿sí? Eso no existe. No existe, no está definido. ¿Bien? No existe. No está definido. ¿Bien? Esa es una de las cuestiones por las cuales vamos a indicar que esto, ¿sí? No existe. Vamos a poner que no existe. Para que tengan en cuenta. No, es muy raro que aparezca esta situación. En el caso de que aparezca, se le pone inmediatamente que no existe. No hay tal cosa que verifique eso, ¿sí? No está demostrado. Bien. Entonces, tenemos las primeras reglas y sabemos que la potenciación no es conmutativa. Bien. Vamos a otras operaciones, ¿bien? A otras operaciones que son muy, muy importantes y que nos facilitan muchísimo, muchísimo los cálculos, ¿sí? Estamos hablando de potenciación, propiedades. Propiedades de la potenciación. Es de lo que estamos hablando en este
propiedades. Propiedades de la potenciación. Ahora sí. ¿Sí? Bueno, me quedó. Vamos a escribirlo de vuelta. Propiedades de la potenciación. Ahora sí. Propiedades de la potenciación. Excelente. Bueno, vamos a una primera propiedad. La potencia no se puede distribuir con respecto a la suma, ¿sí? O sea, que si tuviéramos esto, un número más otro número, y eso elevado a una potencia, esto va a ser muy distinto a ese número elevado a la potencia más el otro sumando elevado a esa potencia, ¿sí? No se cumple. Veámoslo con un ejemplo, ¿sí? Supónganse que tengamos así, 5 más 3 al cuadrado, y eso es igual a 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Vamos a verificar a ver si es verdad, ¿sí? Vamos a verificar a ver si es verdad. Entonces, por un lado tenemos 5 más 3 es 8, y eso me queda al cuadrado. Y por otro lado tenemos 5 al cuadrado es 25, más 3 al cuadrado que es 9. Bien, 8 al cuadrado es 64, porque es hacer 8 por 8, y tengo 25 más 9, ¿sí? Lo cual me da 34. 34. Y entonces, acá la cosa es distinta, ¿sí? Por esa razón vamos a indicar que la potenciación no es distributiva con respecto a la adición. Y a la adición en realidad es la suma, ¿verdad? Pero su nombre técnico es la adición. Bien, bueno. ¿Qué pasará si tengo una resta en vez de una suma? Efectivamente sucede lo mismo, ¿sí? La potenciación no se puede distribuir con respecto a la resta o a la sustracción. Ese es el nombre técnico. Bien. Vamos a hacerlo así. Supónganse lo siguiente. Tengo así. 3 menos 5, todo eso al cubo. Y vamos a ver si tenemos 3 al cubo menos 5 al cubo. ¿Bien? Vamos a ver si eso se cumple. ¿Sí? Bueno, en principio, 3 menos 5 es menos 2, ¿verdad? Menos 2. Y eso elevado al cubo. Ya tenemos que ver que 3 al cubo es hacer 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9, por 3, 27. Y ahora vamos a restarle el 5 al cubo. 5 al cubo es hacer 5 por 5 por 5. 5 por 5 es 25. ¿Bien? Y 25 por 5, 125. Bueno. Acá tenemos menos 2 al cubo. Las potencias impares conservan el signo de la base. Entonces, el resultado va a ser negativo. Eso es una regla, ¿sí? Potencias impares, ¿sí? En este caso el 3 al cubo, conservan el signo de la base. Y fíjense que
Digo el signo de la base porque el signo también está elevado al exponente. Es como hacer menos 2 por menos 2 por menos 2. Menos por menos queda más, y luego más por menos, menos. ¿Bien? 2 por 2, 4 por 2, 8. Eso va a quedar que es menos 8. ¿Bien? Y después tenemos 27 menos 125, lo cual queda que es menos 98. Y efectivamente, aquí los resultados son diferentes. ¿Sí? Son diferentes. Por esa razón, vamos a indicar que la potenciación no es distributiva con respecto a la sustracción, ¿sí? Que sería la resta. Esa es otra de las propiedades, ¿sí?, que no se cumplen en la potenciación. ¿Bien? Vamos a ir a otras, ¿sí? A otras que sí se van a cumplir. En este caso sí se van a cumplir. Seguimos con propiedades de la potenciación. ¿Bien? Estas sí se van a cumplir. ¿Qué propiedades tenemos que sí se van a cumplir? Bueno, pues la potenciación es distributiva con respecto a la multiplicación. Por ejemplo, tenemos A por B y eso a la N es igual a la N por B a la N. ¿Bien? Un ejemplo, bueno, supongamos que tenemos así. 2 por 3 y todo eso al cubo. Y vamos a ver si tenemos 2 al cubo por 3 al cubo. Bien. Bueno, 2 por 3 es 6 y eso me va a quedar al cubo. Ya tenemos. 2 al cubo es 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Lo vamos a multiplicar por 3 al cubo, que es 3 por 3, 9, por 3, 27. Bien. 6 al cubo. 6 por 6, 36, por 6, 216. ¿Sí? 216. Y ahora vamos a ver 8 por 27. Al efectuar el cálculo 8 por 27, efectivamente el resultado es 216. De esta manera podemos indicar que la potenciación es distributiva con respecto al producto. ¿Sí? El producto sería la multiplicación. ¿Sí? Multiplicación. Bien. Bueno, esta sí se cumple. Esta sí se cumple. Esta nos dio verdadera. Esta es verdadera. Bien, vamos a otra. La otra me dice que la potenciación sí es distributiva con respecto al cociente. Aquí podríamos ver un ejemplo. Supónganse que tenemos así. Supónganse 4 dividido 2 al cubo es igual a 4 al cubo dividido 2 al cubo. ¿Bien? Bueno, 4 dividido 2, eso va a quedar que 2 al cubo. Y aquí tenemos
4 al cubo es 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16, por 4, 64. Y a eso lo vamos a dividir por 2 al cubo, que es 2 por 2, 4, por 2, 8. Bien, vamos ahora abajo. Tenemos 2 al cubo, 2 por 2, 4, por 2, 8. Y luego tenemos 64 dividido 8. Y eso me va a quedar efectivamente 8. ¿Sí? Y en ese caso también se está cumpliendo la propiedad. ¿Sí? Ahí también se está cumpliendo la propiedad y efectivamente esta se cumple. Bien, entonces podemos indicar que la potenciación es distributiva con respecto al cociente, ¿sí? El cociente sería la división. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Vamos ahora a unas propiedades que son un poquito más avanzadas, ¿sí? Vamos a unas que son un poquito más avanzadas. Propiedades de la potenciación. Seguimos con esto. ¿Sí? Ahí me dicen ahora que si yo tengo un producto de potencias de igual base, supónganse d a la n por d a la m, ¿bien? En ese caso, lo que se va a hacer es colocar la misma base y sumar los exponentes. Un ejemplo, bueno, supónganse que tenemos así 2 al cuadrado por 2 al cubo. Y me dicen, bueno, hace directamente 2 elevado a la 2 más 3. ¿Sí? Acá me va a quedar 2 al cuadrado es 4 por 2 al cubo, que es 8. ¿Bien? Y 4 por 8 es 32. Y acá tengo 2 a la quinta. Y 2 a la quinta es hacer 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Efectivamente, esta propiedad se cumplió. ¿Sí? Esta propiedad se cumplió. Entonces, vamos a indicar que la potenciación, ¿sí?, cumple esta propiedad. Entonces, en un producto de potencias de igual base, se suman los exponentes. ¿Sí? En un producto de potencias de igual base, se suman los exponentes. Es como la regla, ¿sí? La regla. Bien, hay otra propiedad, pero que me dice que ahora es con el cociente, ¿sí? Entonces, cuando tengo un cociente recuerden que es una división, ¿bien? En un cociente de potencias de igual base, lo que se va a hacer es restar los exponentes. Vamos a un ejemplo, a ver qué pasa. Bueno, supónganse que tenemos así, 3 a la cuarta dividido 3 al cubo. En ese caso, vamos a tener así, 3 a la 4 menos 3, ¿sí? 3 a la cuarta es 81. Dividido 3 al cubo, que es 27. Y eso es igual a 3 a la 1. Bien. 81 dividido 27 es 3. Y 3 a la 1 es 3. ¿Sí? Recuerden que todo número elevado a la primera potencia me daba el mismo número. Entonces, en ese caso, vamos a indicar que se cumple la propiedad. La propiedad se cumple. Entonces,
vamos a decir lo siguiente. En un cociente de potencias P igual base, se restan los exponentes. Bien. Esa es otra de las reglas que sí se cumple. Y después tenemos otra, ¿bien?, que me dice que, por ejemplo, como tengo una potencia de potencia, se van a multiplicar los exponentes. Cuando tengo una potencia, por ejemplo, eso a la n, y todo eso elevado a la m, me dice que en ese caso voy a multiplicar los exponentes. Supónganse que tenemos el caso siguiente. Me dice, bueno, tengo 2 al cubo y eso después al cuadrado. Y en ese caso voy a poner 2 a la 3 por 2. ¿Bien? En ese caso tengo 2. Al multiplicar los exponentes me queda 2 a la sexta. ¿Sí? 2 a la sexta. Que si no lo quieren hacer así, lo podemos hacer de otra manera. Primero elevo al cubo, que sería 8, y me quedaría al cuadrado. Y después acá ponemos 2 a la sexta. Bien. Entonces, 8 al cuadrado es 64. 8 por 8. 2 a la sexta es 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Bien. Efectivamente, como verán, acá se cumple la propiedad, ¿sí? Entonces, cuando tenga una potencia de potencia, en la potencia de potencia se multiplican los exponentes. Aquí, como verán, se cumple la propiedad. Bien, esto es para la potencia, ¿sí? Propiedades de la potencia. Existe una operación que es la inversa, ¿sí? La inversa de esta operación, que es la potencia, es la radicación, ¿sí? La radicación. Entonces, ¿cómo la vamos a definir? Vamos a definir así, por ejemplo. La raíz enésima de un número cualquiera, ¿sí?, va a ser el número A. Sí, solo sí, ¿qué va a significar esto? ¿Qué va a significar? Que el número A elevado a ese exponente me va a dar el radicando. Esa es la definición de potencia, ¿sí? La definición de radicación. Perdón. Esa es la definición de radicación. Esa es la definición. Esa es la definición. Entonces, siempre que calculemos una raíz, vamos a pensar en una potencia, ¿sí? Es la forma más fácil de resolverla. Es la forma más fácil. Bueno, también vamos a recordar una cosita, que raíces, donde su índice sea 0, ese tipo de raíces no hay. Raíces, por ejemplo, donde su índice sea 1, ¿sí? Donde sea 1, tampoco hay, ¿sí? No hay. Las primeras raíces que van a aparecer
son aquellas donde su índice sea 2. ¿Bien? Donde su índice sea 2. Y estas son las que se llaman raíces cuadradas. Raíz cuadrada. Y como son las primeras que aparecen, no se pone ningún índice. Las raíces a las cuales sí se les va a poner índice son a partir de las que son las raíces cúbicas, ¿sí? Las raíces cúbicas son las primeras que tienen exponente, que tienen índice, mejor dicho. Son las primeras que van a aparecer con índice. ¿Bien? Después le seguiría, por ejemplo, la raíz cuarta. Raíz cuarta, raíz quinta, raíz sexta, ¿sí? Hay todas las que se ocurran, ¿bien? Bueno, tenemos reglas generales para lo que son las raíces. Así como las había para la potenciación, también las hay para las raíces, ¿sí? Reglas generales. Las reglas generales de la radicación son las siguientes. Cualquier raíz que se le aplique al número 1, eso va a ser 1. ¿Por qué razón? Bueno, esta la definimos hace un rato. Dijimos que 1 elevado a cualquier potencia siempre es 1. ¿Sí? La otra regla que se va a cumplir es la siguiente. Cualquier raíz, ¿sí? Cualquier raíz que se le aplica al número 0, ¿sí? Esto significa la raíz enésima, va a ser igual a 0. ¿Por qué razón? Porque 0 elevado a cualquier exponente siempre es 0. ¿Bien? Esas son las reglas generales de la potenciación. ¿Bien? Las otras contrarias no existen, ¿sí? Otra de las propiedades que no se cumplen en la radicación es que no se cumple la conmutativa, ¿sí? Si no se cumplía para la potencia, tampoco se va a cumplir para la radicación, ¿bien? Esto tiene que quedar claro, ¿sí? Por ejemplo, la raíz enésima del número a es muy distinta a la raíz aésima de n, ¿sí? No se cumple eso, no se cumple, ¿sí? No hay propiedad conmutativa. No se cumple la conmutativa porque tampoco se cumplía en la potenciación. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente, ¿sí? Que no se cumple. No se cumple. ¿Sí? A tenerlo en cuenta que no se cumple. ¿Bien? Bueno, vamos a algunas propiedades de la radicación, que son muy similares a las que teníamos con la potenciación. ¿Bien? Propiedades de la radicación. Bueno, la radicación, cualquiera sea la raíz que se le practique a una suma, es distinta, ¿sí?, a las raíces enésimas de la suma de esas raíces, ¿sí? Así como pasaba con la potencia, con la raíz pasa exactamente lo mismo.
Y si fuera una resta adentro, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Como no se cumplía para la potencia, tampoco se va a cumplir para la radicación, ¿sí? Vamos a indicar. Distributiva. O sustracción, que sería la resta o la diferencia, ¿sí? Son nombres que se les puede dar de diferente manera, ¿bien? A tener en cuenta esto, ¿sí? Que esto no se cumple, ¿sí? Esto no se cumple, ¿bien? Esta propiedad no se cumple. Bien. La que sí se cumple es cuando tengo la raíz enésima, pero de una multiplicación, ¿sí? Cuando tengo cualquier raíz, la radicación se puede distribuir con respecto a la multiplicación, ¿sí? Al producto. Esto me va a dar igual que es la raíz enésima de A por la raíz enésima de B. Y vamos a un ejemplo, ¿sí? Supongamos que tenemos la raíz cuadrada, ¿sí? De 4 por 9. De 4 por 9. Será igual a la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 9. Bien. La raíz cuadrada de 4 por 9 es la raíz cuadrada de 36. Bien. La raíz cuadrada de 36. Y la raíz cuadrada de 4 es pensar qué número elevado al cuadrado me da 4. Y en ese caso es el 2. Y en el siguiente caso, en que tenemos la raíz cuadrada de 9, es pensar qué número elevado al cuadrado me da 9. En este caso es el 3. Entonces, raíz cuadrada de 36 es pensar qué número elevado al cuadrado me da 36. Y en este caso es 6. ¿Sí? Y luego tenemos 2 por 3, 6. Efectivamente, en este caso, se ha cumplido la propiedad, ¿sí? Se ha cumplido la propiedad. Entonces, podemos afirmar, ¿sí?, que la radicación es distributiva con respecto al producto. Multiplicación en todo caso. ¿Sí? Esto se cumple. Otra propiedad que se cumple, ¿sí?, es que la radicación, ¿sí?, la raíz enésima de un cociente es de una división, es lo mismo que el cociente de las raíces enésimas de cada radicando. ¿Bien? Eso es así. Bueno, veamos un ejemplo, a ver si se cumple. Bueno, podemos pensar así. Vamos a pensar lo siguiente. Supónganse que tenemos la raíz de, ponemos así, 16 dividido 4. La raíz cuadrada, ¿no? Vamos a ver si tengo la raíz cuadrada de 16 dividido la raíz cuadrada de 4. A ver qué sucede. La raíz cuadrada de 16 dividido 4 es la raíz cuadrada de 4, ¿sí? Acá tengo la raíz cuadrada de 16 es 4, dividido la raíz cuadrada de 4, que es 2.
La raíz cuadrada de 4 es 2, y eso es igual a 4 dividido 2 me da 2. ¿Bien? Efectivamente, aquí se ha cumplido la propiedad, ¿sí? Se ha verificado, la hemos verificado, ¿sí? La hemos verificado y es real. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la radicación es distributiva con respecto al cociente. Cuando decimos cociente, decimos división. Bien. Y ahí se cumple. ¿Sí? Efectivamente, se cumple esta propiedad. Bueno. Nos faltaría ver otra, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos la potencia de potencia? Bueno, así como tenemos la potencia de potencia, también tenemos la raíz de raíz. También tenemos la raíz de raíz. Y ahí me dicen lo siguiente, que tengo la raíz m-ésima de la raíz enésima de un número a, ¿sí? Eso es lo mismo que decir la raíz m-ésima enésima, ¿sí? Multiplicada de a. Bueno, ¿es real? ¿No es real? Vamos a verlo con un ejemplo. A ver qué sucede. Vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a decir, bueno, tengo la raíz cúbica y después tengo la raíz cuadrada de 64. Y vamos a ver si me da lo mismo que hacer la raíz sexta de 64. ¿Sí? Si multiplico los exponentes me debería dar lo mismo. ¿Sí? A ver qué pasa. Bueno, vamos a hacer la raíz primero, la raíz cuadrada de 64, porque acá me dice primero la raíz cuadrada de 64. Entonces, la raíz cuadrada de 64 es 8, ¿verdad? Y acá tengo que pensar qué número elevado a la sexta potencia me da 64. ¿Sí? En ese caso va a ser el 2, lo hicimos hace un rato. ¿Sí? Acá tengo raíz cúbica de 8. ¿Qué número elevado al cubo me da 8? Y es el 2. Efectivamente, en este caso, se ha verificado la propiedad. ¿Sí? Se ha verificado. Al verificarse, vamos a decir que en una raíz de raíz, se multiplican los índices. ¿Sí? Acá hablamos de índices, no de exponentes. En algunos casos le han dicho que son exponentes, pero en realidad son índices. Las raíces tienen índices y lo de adentro se llama radicando. ¿Bien? Bueno, esas son las propiedades que teníamos que ver y recordar para poder resolver toda la cuestión que teníamos el ejercicio 28, el 29, el 30, el 31 y el 32. Bien. Vamos a ir al cuadernillo ahora para desarrollar esas cuestiones. En el cuadernillo, el ejercicio 22, me dicen decidir si las siguientes igualdades son correctas teniendo en cuenta las propiedades de la potenciación. En este caso, ya somos expertos en detectar verdades y falsedades, entonces podemos indicar que la A, esa, es falsa.
¿Por qué? Porque la potencia no se puede distribuir con respecto a la suma. Lo mismo va a suceder en la B. Esa también es falsa. ¿Por qué? Porque la radicación, la potencia, no se puede distribuir con respecto a la suma. Bien. El caso siguiente, sucede lo mismo. Esa va a ser falsa. ¿Por qué? Porque la potencia no se puede distribuir con respecto a la diferencia, a la resta, a la sustracción. Caso siguiente, me está pasando exactamente lo mismo, ¿sí? La potenciación no se puede distribuir con respecto a la diferencia, a la resta o a la sustracción. En el E tengo 0 a la 24 y dice que es 1. Y en este caso, me atrevo a decir que es falso. ¿Por qué? Porque sabemos que 0 elevado a cualquier exponente es 0. Y acá me dice que es 1. Vamos a la siguiente, al F. Tenemos la potencia que se ha distribuido con respecto al producto. En este caso, vamos a decir que esto es verdadero, ¿sí? Y lo mismo va a suceder en el G. Es verdadero, ¿sí? Porque hay una multiplicación. En el caso siguiente tenemos la potencia que se ha distribuido con respecto al cociente. Y ese va a ser verdadero. El que sigue, tenemos también un cociente, y la potencia se ha distribuido con respecto al cociente, y es verdadero. El siguiente caso, tenemos 1 a la 35 igual 35. Y acá, me atrevo a decir que esto es falso. ¿Por qué? Porque 1 elevado a cualquier potencia siempre es 1. Y aquí me dice que es 35. El siguiente caso, tenemos 3 al cuadrado y eso a la cuarta. Entonces, en ese caso, habría que ver si eso es una potencia de potencia. De modo que vamos a multiplicar los exponentes. La base es la misma, 3, y el exponente va a ser 2 por 4, que es 8. Y ese es verdadero. El siguiente caso me dice 5 al cuadrado por 5 al cubo por 5 a la cuarta igual 5 a la 24. Ahí tenemos un producto de potencias de igual base. En un producto de potencias de igual base, tengo que sumar los exponentes. Ahí tendré que hacer 2 más 3 más 4. 2 más 3 es 5, y 5 más 4, 9. En ese caso, vamos a decir que eso es falso. ¿Por qué? Porque no se han sumado los exponentes, sino que se han multiplicado. 2 por 3, 6, 6 por 4, 24. ¿Bien? Vamos al siguiente caso, a ver qué pasa. Este es combinado. Tenemos una multiplicación y luego una división. En un producto de potencias de igual base, sumo los exponentes. Y en un cociente de potencias de igual base, los resto. Entonces, tenemos 3 al cuadrado por 3 al cubo. Ahí sumaría los exponentes. Quedaría 3 a la quinta. Y 3 a la quinta dividido 3 a la cuarta. En un cociente voy a restar los exponentes, entonces me va a quedar 3 a la 1. En ese caso va a ser verdadero. Aquí tenemos ahora 3 a la cuarta, perdón, 4 al cubo y 3 a la cuarta, ¿sí? Bueno, acá se ha conmutado, se ha cambiado el orden, ¿sí? Y también vamos a decir que esto es falso. ¿Por qué? Porque dijimos que la potencia no era conmutativa. En el siguiente caso tenemos 17 a la 0 y me dice que es 1. Sabemos que todo número, exceptuando el 0 elevado a la 0, es 1. Así que ese va a ser verdadero. ¿Bien? Vamos a el siguiente, el 29. Dice decidir si las siguientes raíces, las siguientes igualdades son correctas teniendo en cuenta las propiedades de la radicación. Aquí ya pasamos a la radicación. ¿Bien?
En el primer caso, me dicen la raíz cuadrada de 25 menos 16 es igual a la raíz cuadrada de 25 menos la raíz cuadrada de 16. ¿Bien? Sabemos que la potencia no era distributiva con respecto a la suma y la resta. Entonces, ¿por qué lo sería la radicación? Este va a ser falso. ¿Sí? Ese va a ser falso. El siguiente me hace el mismo planteo, pero con una suma. Entonces, también puedo indicar que es falso. El caso siguiente, estamos viendo que tenemos un producto, ¿sí?, en un radicando. Y tenemos la raíz. Y ahí la raíz se puede distribuir con respecto al producto. Así que esa es verdadera. En el siguiente caso, también tenemos un cociente, ¿sí? Tenemos un cociente, y me dice 16 menos 4, y justamente coincide con el ejemplo que planteamos. ¿Bien? Ese es verdadero también. El siguiente caso me dicen la raíz cuadrada de menos 1 es igual a 1. Por lo que estuvimos viendo anteriormente con respecto a las raíces de índice par y radicando negativo, esas no tenían solución en el conjunto de los números reales, ¿bien? Ni siquiera en el conjunto de los irracionales. Así que esa afirmación, desigualdad, es falsa. La siguiente me dice la raíz séptima de 1 es igual a 1. Efectivamente, esa es verdadera, ¿sí? Cualquier raíz que se le practica al número 1 me da el número 1. Es verdadera. La siguiente dice la raíz quinta de menos 1. Acá tengo la raíz quinta de menos 1. Tendría que pensar qué número elevado a la quinta, ¿sí?, me da menos 1. Efectivamente es el mismo menos 1. Así que esa es verdadera. Acá en este caso sí. Las raíces de índice impar y radicando negativo sí se pueden resolver y son números reales, ¿sí? Las que no pueden suceder es la que viene, por ejemplo, ahora, que me dice la raíz cuadrada de menos 4 igual a menos 2. No, no existe un número elevado al cuadrado me dé menos 4 en el conjunto de los números reales. Fíjense en cómo lo digo. No existe un número real, ¿sí?, o no existe un número que elevado al cuadrado me dé menos 4 en el conjunto de los números reales, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a indicar que es falsa, ¿sí? Raíz cuarta de 0. Y una regla decía que cualquier raíz que se le aplique al número 0 era 0, así que esa es verdadera. Aquí tenemos la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 64, y me dicen que es igual a la raíz sexta de 64. Esa la hicimos hace un ratito, ¿sí?, y es verdadera. ¿Bien? El siguiente caso, tenemos la raíz sexta de 64, y me dicen que es igual a la raíz sexta de 2 a la sexta. 2 a la sexta es 64, o sea que ahí lo que se hizo fue factorizar el número 64. O sea, no hubo ningún cambio. La única diferencia es que hubo una factorización, ¿sí? Este tema lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que ese es verdadero. El siguiente caso me dice la raíz cúbica de menos 27 es igual a 3. En este caso, es una raíz cúbica y el radicando es negativo. El resultado debería ser negativo. Recuerden que las potencias impares conservan el signo de la base. ¿Bien? Lo mismo pasa con las raíces. Las raíces de índice impar y radicando negativo dan como resultado siempre un número negativo. Entonces, en este caso va a ser falsa. ¿Bien? Tenemos ahora, por ejemplo, la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 85, y me dice que es igual a la raíz quinta. Nosotros ya vimos la propiedad de esta raíz de raíz, y
y dijimos que los índices debían de multiplicarse, no sumarse. Acá se han sumado, entonces, esta va a ser falsa, ¿sí? Veamos el siguiente caso. Tenemos la raíz cuadrada de 8 por la raíz cuadrada de 32, y me dicen que es la raíz cuadrada de 256. Ahí en ese caso seguramente se hizo el producto de 8 por 32, ¿sí? Al hacer el producto de 8 por 32 da 256. Lo que se ha hecho ahí fue una descomposición del 256 en 8 por 32 y luego distribuir la raíz. Así que esa es verdadera, ¿sí? La siguiente me dice, la raíz cúbica de 27 por la raíz cuadrada de 4. Y eso es igual a 108. ¿Bien? 27 por 4 da 108, eso es real. El tema es que acá las raíces tienen índices diferentes, entonces no puedo juntarlas, ¿sí? No las puedo juntar, no puedo hacerlo de esa manera tan simple. Se pueden juntar, pero con una forma un poquito más elaborada, ¿sí? Así que esa va a ser falsa, ¿bien? Esa va a ser falsa. Yo puedo distribuir una raíz siempre y cuando tenga el mismo índice. Acá no puedo, o sea, no puedo ni hacia adelante ni hacia atrás, no puedo ir y volver, ¿bien? Así que esa es falsa. El ejercicio número 30 me dice, bueno, resuelve cada cálculo aplicando propiedades, ¿sí? Aplicando propiedades. En el caso A, tenemos, por ejemplo, 2 tercios elevado a la 16 por 2 tercios elevado al cuadrado dividido 2 tercios elevado a la 15. ¿Bien? En el primer caso vamos a sumar los exponentes, ¿sí? Lo cual va a quedar 2 tercios elevado a la 18. Y después, ¿sí? De 2 tercios, como queda a la 18, le vamos a restar 15 y eso queda al cubo. Eso queda al cubo, ¿sí? Entonces lo vamos a indicar de esta manera. Al cubo. Bien. Lo que se puede hacer en todo caso después es distribuir la potencia con el número de arriba, el numerador y el denominador, y listo. Quedaría como 2 al cubo sobre 3 al cubo. Si vamos al caso y lo queremos resolver, 2 al cubo es 8, sobre 3 al cubo 27. Ahí podríamos terminarlo, ¿sí? El siguiente caso, tenemos 8 séptimos al cuadrado por 8 séptimos a la sexta, todo eso después al cuadrado dividido 8 séptimos a la 14. En el primer paréntesis, en el primer corchete, ¿sí? Sumamos los exponentes y me queda 8 séptimos a la octava. Y luego tengo 8 séptimos a la octava, todo eso al cuadrado. Así que va a quedar 8 séptimos a 8 por 2, 16. Así que me queda 8 séptimos a la 16. ¿Bien? 8 séptimos a la 16. Y después tenemos 8 séptimos a la 14. Así que ahí habría que hacer la diferencia. ¿Sí? La diferencia. Que van a quedar los 8 séptimos y todo eso a la 2. ¿Bien? ¿Por qué? Porque decíamos que teníamos 8 séptimos a la 8, después 8 por 2, 16, y 16 menos 14 me queda 2. Entonces, es 8 séptimos al cuadrado. Esto va a quedar después, cuando hagamos la cuenta, 8 al cuadrado, 64, sobre 7 al cuadrado, 49. Aquí tenemos, por ejemplo,
la raíz doceava de un cuarto elevado a la sexta. La potencia y la radicación son operaciones inversas. ¿Bien? Entonces, podríamos llegar a simplificar. Vamos a pasar la pizarra para resolver este caso. Vamos a resolver ese caso que es muy interesante. Tenemos del ejercicio 30, es la raíz 12 de un cuarto elevado a la sexta. ¿Bien? Este es el C. Bueno, potencia y radicación son inversas, entonces yo podría acá en este caso simplificar el 12 y el 6. Pero ¿cómo simplifico? Usando la multiplicación y la división. ¿Sí? Si hago 6 dividido 6, me queda 1. Y 12 dividido 6 me queda 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que me quedó acá? Me quedó la raíz cuadrada de un cuarto. La raíz cuadrada de un cuarto. Bien, entonces, esto lo puedo indicar como la raíz cuadrada de 1 sobre la raíz cuadrada de 4. Recuerden que la radicación se puede distribuir con respecto al cociente. Y una fracción es un cociente. Y esto lo mismo que decir, la raíz enésima de 1 es 1. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Por ende, ahora me quedó que era 1/2. Listo. Terminó. El D. En el D tenemos lo siguiente. La raíz cuadrada dice 144 sobre 81 dividido 196 sobre 121. Si soy buen observador, me voy a fijar que todas estas raíces son raíces cuadradas y tengo una división. Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo hacer una primera distributiva de 144 sobre 81 dividido la raíz cuadrada de 196 sobre 121. Y ahora puedo aplicar otra vez otra distributiva, ¿sí? Para que me queden cosas más simples. La raíz cuadrada de 144 sobre la raíz cuadrada de 81 dividido la raíz cuadrada de 196 sobre la raíz cuadrada de 121. ¿Bien? Bueno, todas son raíces cuadradas, así que es sencillo. Raíz cuadrada de 144 es 12. ¿Bien? 12. Raíz cuadrada de 81 es 9. Dividido. Raíz cuadrada de 196. Eso es 14. Y la raíz cuadrada de 121 es 11. ¿Bien? ¿Puedo hacer alguna especie de simplificación? Bien, miren. Vamos a simplificar así. El 12 y el 9 puedo simplificarlo por 3. ¿Sí? Simplifico por 3. El 12 me queda en 4. Y el 9 me queda en 3. Al simplificar por 3. 9 dividido 3, 3. 12 dividido 3, 4. ¿Puedo seguir simplificando? Sí. Fíjense que como es una división, puedo simplificar. Ahora, uno de acá arriba con otro de acá arriba, ¿sí? Pero ¿por qué es una división? ¿Bien? Entonces, puedo simplificar por 2. El 14, al simplificarlo por 2, me queda en 7. Y el 4 me queda en 2.
Y ahora multiplico cruzado. Tengo 2 por 11, 22 arriba. Y ahora tengo 3 por 7, 21 abajo. Y ahí terminó. ¿Sí? Ahí terminó el cálculo. Listo. ¿Sí? Ese era el D. En el E tenemos lo siguiente. Es la raíz cuarta, la raíz cúbica de 2 elevado a la 11 dividido la raíz cuadrada de la raíz sexta de 0,5. Bien, bueno, vamos a trabajar un poquito estas expresiones. Bien, tengo raíz de raíz, tengo que multiplicar los índices, así que tengo un 4, tengo un 3, 3 por 4, 2, así que me queda la raíz doceava de 2 a la 11. Dividido. Acá tengo una raíz de raíz, ¿sí? Al tener una raíz de raíz, lo que puedo hacer es multiplicar los exponentes. Si no hay nada, es un 2. Entonces tengo 2 por 6, esto es un 6, me queda 12, así que es la raíz doceava de 0,5. El 0,5, si lo transforman en fracción, sería como 5 décimos. 5 décimos. Y si llegan a simplificar esa expresión, el 5 queda en 1, el 10 queda en 2, ¿sí? Entonces queda un medio. Acá queda un medio. ¿Bien? Fíjense, las dos son raíz doceavas. ¿Bien? Raíz doceavas. Entonces, lo que puedo hacer es colocar todo bajo una misma raíz. Raíz doceava. Bien, de 2 a la 11, dividido, 2 a la 11, dividido un medio. Pero, fíjense, el un medio, lo puedo escribir ¿de qué manera? Como 2 a la menos 1, ¿sí? Lo puedo escribir de esa manera. Entonces, si lo puedo escribir de esa manera, me va a quedar 2 a la 11 dividido 2 a la menos 1. Esto es la raíz doceava. Entonces, cuando tengo un cociente de potencias igual o base, ¿sí? Por más que tenga el exponente negativo, eso sirve igual, va a quedar la raíz doceava, y fíjense en que resto los exponentes, y tengo 11 menos 1. 11 menos 1. Como tengo menos, eso se me cancela y se me hace más. Y 12 más 1, 11 más 1 es 12. Así que me queda 2 a la 12. 2 a la 12. Y como esto es una raíz, y esa raíz tiene un radicando con una potencia, puedo simplificar, porque raíz y potenciación son inversas. Y al simplificar 12 y 12 me queda 1 y 1. Raíz con índice 1 no tenía, o sea que la raíz se desaparece y esto me quedó que es igual a 2. Y ahí terminó. ¿Sí? Ahí terminó mi ejercicio. Eso es igual a 2. Bien. Vamos a ver si resolvemos ahora el F. El F es muy sencillo. El F es muy sencillo porque me dice la raíz quinta
la raíz quinta de menos 1/2 elevado a la décima. Bueno, a ver aquí, si yo simplifico directamente de una, ¿sí? El 5 me queda en 1 y el 10 me queda en 2, ¿sí? Y eso lo puedo hacer. Y si no, tendría que hacer menos 1/2 a la décima y luego la raíz quinta. Pero es mucho más sencillo aplicar la propiedad. Entonces, el 5 me va a quedar en 1 y el 10 me va a quedar en 2. De esta manera, ¿qué va a suceder? La raíz va a desaparecer, va a quedar menos 1/2 elevado al cuadrado. Las potencias de exponente par, ¿sí? Las potencias de exponente par, no me va a importar qué signo tenga la base, ¿sí? El resultado siempre va a ser positivo, ¿sí? Siempre va a ser positivo. Y tengo acá 1/2 al cuadrado. Acá tengo que hacer 1 al cuadrado, que es 1, y 2 al cuadrado, que es 4. Y ahí termino. Ahí terminó el ejercicio. ¿Sí? Ahí termino. Tenemos que dio 1/4 el F. ¿Bien? Bueno, vamos a plantear los últimos, a ver qué sucede. Estamos en el ejercicio número 30 de la página 15 del cuadernillo, ¿sí? Bien, vamos al G. En el G me dicen que tengo la raíz 14 de 1/16 elevado a la séptima. Entonces, aquí vamos a aplicar una propiedad que puedo simplificar. El 14 me va a quedar en 2, y el 7 me va a quedar en 1. Bien, al simplificar, ¿qué es lo que sucedió? Me quedó la raíz cuadrada de 1/16. ¿Sí? 1/16 a la 1. Recuerden que todo número elevado a la 1 me da el mismo número. Y acá es lo mismo que hacer la raíz cuadrada de 1, que es 1, y la raíz cuadrada de 16, que es 4. Y ahí ya terminé y me quedó que es 1/4. 1/4. Bien. El siguiente, el H. En el H tenemos lo siguiente, es la raíz novena de menos 1/8 elevado al cubo. En este caso, vamos a simplificar la raíz novena con el cubo, ¿sí? Y al simplificar, el 3 me va a quedar en 1 y el 9 me va a quedar en 3. Y esto se reduce a lo siguiente, a la raíz cúbica de menos 1/8. Recuerden que las raíces de índice impar pueden ser calculadas cuando el radicando es negativo y se conserva el signo, o sea que va a ser negativo el resultado. La raíz cúbica de 1 es 1, y la raíz cúbica de 8 es 2, porque 2 al cubo me da 8. Y ahí ha terminado. Era muy sencillo este. El último, tenemos lo siguiente. Tenemos un corchete
me dice menos 1/5 al cuadrado por menos 1/5 a la sexta todo eso está elevado al cuadrado dividido menos 1/5 a la 14. Este es muy similar al B. ¿Sí? Bueno, en principio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver lo que está dentro del corchete, como son potencias. ¿Sí? Potencias igual base, me va a quedar menos 1/5. Todo eso a la octava, porque voy a sumar los exponentes, ¿sí? Tengo 2 y 6. Y todo eso está elevado al cuadrado, dividido menos 1/5 a la 14. Y bueno, como acá tengo una potencia de potencia, lo que voy a hacer es multiplicar los exponentes. Lo voy a continuar de este lado. Voy a continuarlo aquí. Bien. Entonces, va a quedar que menos 1/5, y al multiplicar los exponentes, hacer 8 por 2 es 16, y después eso está dividido menos 1/5 a la 14. Como acá estoy teniendo un cociente de potencias de igual base, voy a restar los exponentes y va a quedar menos 1/5. Fíjense que yo les dejo el paréntesis siempre, sobre todo porque la base es negativa. Al restar los exponentes me queda 16 menos 14, 2. ¿Bien? Y ahora es elevar al cuadrado esta base. Cuando la base es negativa, ¿sí? Y el exponente es par, el resultado va a ser positivo. Recuerden que no va a importar qué signo tenga la base si el exponente es par. Ahí va a quedar después 1 por 1 es 1, ¿sí? Porque es hacer 1 al cuadrado, y 5 al cuadrado es 25. Es 5 por 5. Y ahí ya terminó. Ahí quedó finiquitado, como quien dice el ejercicio. ¿Sí? Bien, eso era el 30. Eso era el 30. Vamos a ir al cuadernillo a buscar el ejercicio 31. El 31 me dice, indica si las siguientes afirmaciones son o no correctas y justifica. Así que vamos a copiarlas. Y vamos a... Bien. La primera. Tenemos la raíz cuadrada de una suma de fracciones es igual a la suma de las raíces cuadradas de cada fracción. Acá me están diciendo lo siguiente. La raíz cuadrada de la suma de fracciones, o sea que tengo una fracción 1 más otra fracción 2, ¿bien? Y me dice que esto es igual a la raíz de la fracción 1 más la raíz de la fracción 2. Acá, ¿qué está pasando? Se está aplicando una propiedad distributiva. Entonces, nosotros sabemos que no se cumple esto, ¿sí? O sea que esto es falso. Esto es falso. Esto no se cumple. ¿Sí? No se cumple. Después, la siguiente me dice, si el exponente de un número es 0,5, se está hallando la raíz cuadrada de dicho número. Si el exponente, o sea, es como pensar lo siguiente.
tengo un número, ¿sí? Un número elevado a la 0,5. 0,5 es lo mismo que un medio, ¿bien? Un medio. Hay una propiedad, ¿sí?, de la raíz y de la potencia que las combinan y las hacen una. Entonces, esto se puede escribir como la raíz cuadrada, ¿sí?, de A elevado a la 1. ¿Bien? Fíjense qué cosa, ¿no? Este 2 que está acá es el índice de la raíz. Y el 1 que está como numerador es el exponente del número. Entonces, dice, si el exponente de un número es 0,5, se está hallando la raíz cuadrada de dicho número. Y efectivamente, sí, se está hallando la raíz cuadrada de A. ¿Sí? La raíz cuadrada de A. Entonces, esa es verdadera. A esa le damos luz verde. Bien, esa es verdadera. Bien, el C. Si quieren, a este le ponemos como que es el A, este es el B, el C. El C me dice, la raíz cuadrada del producto de fracciones es igual al producto de las raíces cuadradas de cada fracción. Acá me dice lo siguiente, me están diciendo, la raíz de la fracción 1 por la fracción 2, como es un producto, y me dicen que eso es igual a la raíz de la fracción 1 por la raíz de la fracción 2. ¿Sí? No dice raíz cuadrada, o sea que sería una raíz enésima. Lo mismo hubiera pasado en las anteriores, en las primeras. Les podemos poner n como que es para cualquiera. Bueno, en este caso, la raíz se está distribuyendo con respecto a la multiplicación. O sea que en ese caso, ¿sí?, estaría siendo verdadera. ¿Sí? Esa es verdadera. También le podríamos dar como luz verde a esta. ¿Sí? Bien, vamos a la D. La D me dice lo siguiente. La raíz cuadrada de una diferencia de fracciones, la raíz cuadrada, la raíz cuadrada, acá yo le puse 10, no va. ¿Sí? No. Le puedo dejar el exponente acá, porque acá el exponente va. ¿Sí? El exponente va. No va el índice, perdón. Bien, volvemos. Perdón. Dice, la raíz cuadrada de una diferencia de fracciones, o sea que tengo una fracción 1 menos una fracción 2, me dice que es igual a la resta entre las raíces cuadradas de cada fracción. O sea, tengo la raíz cuadrada de la fracción menos la raíz cuadrada de la otra fracción. Bueno, y esto sabemos que esto es falso, ¿sí? Esto es falso. Es falso porque la raíz no se puede distribuir con respecto a las restas, ¿sí? Así que a esa le ponemos luz roja, ¿no? Esa no se cumple. ¿Bien? No se cumple. Bien, vamos a leer. En el E tenemos, cuando se calcula la raíz décima de un número, es lo mismo que elevarlo a la 0,1. Cuando se calcula la raíz décima de un número, es como elevarlo a la 0,1. Acá tengo la raíz décima y supongan que el exponente de ese número es 1. ¿Bien? Esto es lo mismo que decir, lo puedo transformar en el número A. El número A elevado a la undécimo. El número A elevado a la undécima. Y curiosamente, 1 sobre 10 es equivalente a 0,1. ¿Bien? Entonces, esa va a ser verdadera. ¿Bien? Esa es verdadera.
Esa es verdadera. Bien. Vamos a la última, la F. F me dice, la raíz cuadrada de un número negativo es un número real. La raíz cuadrada de un número negativo es un número real. Acá dijimos que si el índice era par, y lo de adentro era negativo, eso no podía ser. Así que eso es falso. Eso es falso. Eso no se cumple. ¿Bien? Eso no se cumple. Bueno, continuando, ¿sí?, con nuestro práctico, podemos avanzar a lo que es la página número 16. Tenemos cálculos combinados. Bien, acá es hacer cálculos, ¿sí? Resolver, por ejemplo, la raíz cúbica de 27 octavos, que sería 3 medios. Y tenemos acá, por ejemplo, 4 quintos elevado a la menos 1. Vamos a hacer algunos cálculos de estos, a ver cómo quedan, ¿sí? Vamos a hacer algunos cálculos de esos para ver cómo quedan. Bien, vamos, por ejemplo, este sería el ejercicio 32. De la página 16. ¿Sí? Bueno, en el A tenemos lo siguiente. Me dicen la raíz cúbica de 27 octavos menos 4 quintos a la menos 1. ¿Bien? Bueno, en principio calculo la raíz cúbica de 27 octavos. La raíz cúbica de 27 es 3, y la de 8 es 2. Menos. Y acá tengo un número elevado a la menos 1. Cuando está a la menos 1, lo que tengo que hacer es invertirlo. ¿Y qué me va a quedar? Como 5 cuartos. Y ahora, ¿qué hacemos? Hacemos esta diferencia. Si tengo calculadora, es mucho más sencillo, y si no llego a tener calculadora, transformo, busco como un denominador, fracciones equivalentes, lo voy viendo. Yo quiero que tengo un 2 y un 4. El número que está en la tabla del 2 y del 4 es el 4, entonces. ¿Puedo hacer que este 2 se haga 4? Sí, multiplico por 2. Si multiplico por 2 el de abajo, también multiplico por 2 el de arriba. Queda 6, menos 5 cuartos. Y ahora, como ambas tienen el mismo denominador, las puedo restar. Me va a quedar 4 como denominador y 6 menos 5, 1. Ahí quedó. Ese es el resultado final. Y listo. ¿Bien? Bueno. Las demás son todas muy sencillas, ¿sí? Así que eso los pueden ir practicando ustedes. Vamos a hacer alguno más, ¿sí? Por ejemplo, el B. Me interesa el B porque así repasamos el tema anterior. Tenemos, por ejemplo, 0,5 con un arquito, y todo eso a la menos 1. Dividido 18 25avos más 1. Bien, primero vamos a transformar en fracción el 0,5 periódico. Esto vendría a ser como 5 novenos, ¿verdad? 5 novenos. 5 novenos queda a la menos 1, dividido 18 25 más 1. ¿Bien? Como está elevado a la menos 1, lo que voy a hacer es invertirlo y me va a quedar como 9 quintos. Dividido 18 25 más 1. ¿Bien? No podemos hacer
18 25avos más 1, porque están en términos distintos, ¿sí? Están en términos distintos, así que no se puede. Y si no se acuerdan, separan siempre en términos por las dudas, ¿sí? Bueno, como es una división, puedo simplificar el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Y por ejemplo, el 9 y el 18 los puedo simplificar. Si simplifico por 9, el 9 me queda en 1 y el 18 me queda en 2. Y lo mismo podría hacer abajo. Podría simplificar el 5 con el 25. El 5 me podría quedar en 1 y el 25 me va a quedar en 5. Y ahora, como es un cociente, multiplico cruzado. 1 por 5, me queda 5 arriba. Y luego tengo 1 por 2, me queda 2 abajo. Más 1. Este 1, como acá tengo una fracción con denominador 2, recuerden que el 1 es como si tiene otro 1 abajo. Y como quiero que aparezca un 2, voy a multiplicar por 2 arriba y abajo. Y me queda como 2 medios. Y 5 medios más 2 medios es 7 medios. Y ahí termino. Ahí termino. Ahí está. ¿Sí? Los demás son todos muy, muy similares, para que los puedan ir resolviendo. Cualquier inquietud que tengan, me escriben. Ahora en la parte de comentarios, por cualquier cosa, o en la parte de la descripción del vídeo, les voy a dejar un link para que puedan visualizar el cuaderno, si lo desean, en formato PDF. ¿Sí? Si es que no tienen el cuadernillo con el que estamos trabajando. Así que bueno, muchas gracias.